Hola Félix Beltrán, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en nuestra primera entrevista con una personalidad como eres tú. Bueno, entonces El famosísimo amigo, creo que hubo un entrañable error en inventarme, si dices así. Félix Beltrán. Oye Félix, estamos antes de cámara, estamos platicando. Sí. Para ti, que un poco lo que conoces de la introducción de este tema del canal, y digo introducción porque lo estamos apenas lanzando, ya tenemos varias entrevistas que nuestros visitantes la puedan ver, pero estamos inaugurando entonces ahora una sección que le llamamos Canal Diseño, como para que tengamos diseño al aire, ¿no? Esta parte de qué pasa en el diseño industrial, gráfico, electrónico, textil, qué pasa en México en particular, y de manera profesional. El diseño es todo lo que nos rodea, desde el piso, el letrero el micrófono a través del cual hablo, la servilleta, la taza que me obsequiaste, o esa te la tengo que devolver cuando me vaya. Con chocolates. Eso es solo para las tomas aquí, ¿no? No. Es un obsequio que tenemos con mucho gusto aquí del canal. Y así es. Realmente, yo creo que uno de los problemas en cuanto al diseño es que más que con frecuencia, no cuento con estadísticas, pero más que propiciar, atender necesidades, las crea. Porque realmente hay deficiencias. El mundo natural es un mundo que ha evolucionado sin pretensiones creativas. Y entonces el pico que tiene el águila es la consecuencia de toda una historia para poder sostenerse, porque sin ese pico no pudiera comer. Y eso lo hemos visto con animales lesionados que después no pueden estar a la altura de lo que debían, de acuerdo a las circunstancias donde están. Pero entonces eso nos habla de evolución milenaria. Claro. Ahora, lo importante, y yo insisto en esto por si no quedó claro, y no pretendo decir nada nuevo, es que el diseño es el mundo artificial que tenemos la responsabilidad, debíamos tener la intención al menos, de que trascienda el mundo natural, porque el mundo natural tiene deficiencias. ¿Tú decías la naturaleza artificial? No, al contrario. Uno es el natural, que es independiente de nuestras acciones. Claro. O no se salva de nuestras acciones porque somos depredadores. Bien, como pasan con los grandes bosques, como Amazonía y todo eso. Y todo. Entonces el otro mundo es un mundo hecho por nosotros. Entonces debíamos hacerlo más a la medida, más flexible, teniendo en cuenta las variantes. Porque ahora tú puedes traer un oso polar aquí, tenerlo aquí en el patio, pero ese oso va a tener muchos problemas de adaptación por falta de la temperatura que le requiere. No es su medio. O lo vas a tener que estar pelando constantemente y vendiendo almohadas hechas de pelo de oso polar. De 1 millón de pesos. Así es. Pero cuéntanos un poquito de tu historia, Félix. ¿Qué pasa con Félix Beltrán, diseñador joven, cubano? Bueno, ya la cubanía ya la dejé atrás un poco, porque soy ciudadano mexicano por nacimiento. Aunque los taxistas me dicen enfáticamente, usted no es de aquí, ¿no? Y yo le digo, ¿y de dónde soy? Entonces, cuando joden un poco, le digo, yo no le pregunto si usted tiene antecedentes penales. Y se lo dice un profesor de Derecho Penal. Eso me ha dado resultado porque se asustan. Y les muestro la identificación de la UAM, que no te dice la carrera, pero te dice que es un profesor titular. Lo que ocurre es que, por otra parte, para entrar un poco en antecedentes, mi procedencia es humilde, para no decir pobre. Mi madre es mexicana por todas las partes que se pudiera considerar, todas las latitudes, maya, como toda mi familia materna. Yo salí blanco a mi padre, pero yo no, por el contrario, yo hubiera preferido ser maya como era ella, porque realmente mi padre es de ascendencia, creo que catalana.
Y realmente las condiciones precarias de Cuba antes de la etapa actual, que también ha confrontado muchos problemas, pero era la dependencia cultural, Cuba era en cierta medida un prostíbulo, Cuba era un país que no estaba probablemente en condiciones tan precarias comparativamente con otros de América Latina, pero tenía muchos problemas. Llegaban los barcos con los marineros norteamericanos buscando mujeres, bien, y las mismas condiciones precarias promovían todas estas condiciones de prostitución. La política era corrupta, alcoholismo. Los problemas eran terribles. Había una cultura, y al decir cultura me refiero más bien a esa franja, que son poetas, pintores. No hay que olvidar que uno de los pintores más importantes de América Latina completa es cubano. Que para tener en cuenta que era una isla en definitiva, que fue Wilfredo Land. Wilfredo, porque no es Wilfredo con él, es Wilfredo Land. Sí. Había nacido inclusive en un área hacia lo que sería la parte norte o oriental de la isla de Cuba, allí en condiciones muy precarias, y llegó a ser uno de los pintores principales del surrealismo, y sus cuadros se venden. Yo lo pude tratar y atender. Y era una gente además muy tratable, un chino mulato, tenía la mezcla de mulato, es decir, de lo que serían africanos y lo que serían asiáticos. No sé qué parte, pero de ambas, pero no sé, era así. Era ya un mulato, como se diría en Cuba, un poco ya deslavado, porque no era mulato, es decir, nosotros tenemos indígenas que tienden a tener una piel más oscura que lo que era él. Pero sí el cabello era el cabello realmente típico de los africanos, un cabello muy rizado, que no sé por qué aquí le decimos chino, porque es todo lo contrario. Pero aquí tenemos que hacer una revisión de algunas palabras que no debo decir aquí, pero bueno. Pasarle al aire, Dicen azotar la puerta. Azotar es flagelar. Sí, claro. La banqueta es porque como se eleva te puedes sentar como si fuera una banqueta, pero es una acera. Dicen a veces huele feo. Feo es una cualidad visual, no olfativa. Luego huele mal. Desagradable. Sí, claro. Pero bueno, déjame no criticar a la lengua mexicana, la Real Academia de la Lengua Mexicana. Si fuéramos mexicanos realmente estuviéramos hablando en maya, o estuviéramos hablando en cualquiera de los idiomas que eran los auténticos aquí. Y yo pretendí estudiar medicina, psiquiatría. Inclusive leo bastante, tiendo a ser depresible. No soy como parezco aquí, muy así resplandeciente. Por otra parte, siempre me inculcaron preocuparme por los problemas sociales, no estar de espaldas a ellos. Y realmente no pude estudiar porque la Universidad de La Habana estaba cerrada por los conflictos políticos antes del triunfo de la revolución. Entonces, cerrada, asesinaban a los estudiantes, era toda esa, diríamos, injusticia, con un velo de justicia, en apariencia, claro está. Y de manera casual, bueno, mis padres tenían una amistad con un hombre también de procedencia humilde, con mucho apetito en la cultura, sobre todo en la música. Y porque también muchos enarbolan la cultura como si fueran estandartes o banner, como se diría. Bien. Sí.
Y este era un hombre que realmente le interesaba la música clásica, leía literatura, pero no por ostentar, sino lo disfrutaba. Y él conocía a un ejecutivo de McCann Erickson, que McCann Erickson es una de las agencias más importantes que tiene el mundo. Inclusive intercalo que McCann Erickson desde hace unos años tiene un centro de neurociencia para estudiar la conducta del público o del segmento del público que a ellos les interesa para poder manipularlos mejor. Que ese es uno de los peligros que yo veo ahora más, porque a mí me dicen, el diseño es comunicación, no persuasión, y yo le digo, hay sillas que aunque no sienta necesidad de sentarme, me siento en ellas. Entonces, otra, diseño de la comunicación, esa taza, es decir, la prenso a través de mis percepciones visuales, a través de los ojos, a través del tacto, como lo liso, cuánto pesa, la limpieza que al menos aparenta. Y ahí se habla de arquitectura. No, yo no soy diseñador, soy arquitecto. La palabra arquitecto la prohibiría, lo digo sin chiste. La palabra es constructor, diseño de construcción. Esto es diseño de un producto, objetos. Prefiero decir objetos más que productos, porque también el cartel es un producto. Otra, no, yo soy diseñador industrial. Yo no soy diseñador industrial, pero un cartel es más industrial que este mismo micrófono. Hay menos manipulación manual que ese cartel que está ahí. Ahora que cuando me dieron uno de los doctorados, en el discurso me refería a esto. ¿Cuántos doctorados tienes? Cuéntanos. No, ahora me dieron otro en Cambridge, sí, pero querían que me pagara el viaje. ¿Y no? No. Prefiero no tener un doctorado de Cambridge y no pagarme el viaje con Teresa, que todo eso cuesta un dineral. Pero que te lo manden por mail. Deja ver, porque ya me volvieron a escribir que si se posponía y no les he contestado. Ahora, también aquí en México varios doctorados, honoris causa. Sí, tengo uno de Estados Unidos, otro que me dieron en San Luis Potosí, que fue de bombo y platillo, vino gente hasta de fuera. Sí. Estuvo Ramón de Benedito. Estuvo también, estuvieron varios de Estados Unidos también. Entonces, esto tenía que, nunca mis padres me presionaron a que yo trabajara, que era el perfil, la tendencia que trabajas porque no tenemos recursos. Pero empecé a trabajar en McCann Erickson. Eso fue empezar por arriba, más que por debajo. Era un personal mixto, habían de Estados Unidos, el director de arte José Luis Rivera Chacón, era un tipo culto, había estudiado pintura y se hablaba de la pintura moderna. Estoy hablando del 53 más o menos. ¿Y qué tenías entonces? 17... No había ni cumplido 18 todavía. Era cuando ya había aparecido el Grafis, el anuario. Existía la revista, pero lo que ellos recibían el anuario. Y eso fue una lección para mí extraordinaria. Porque después de que se terminaba lo que sería la etapa esta laboral, el horario laboral, yo pedía permiso y me quedaba. ¿Pero qué hacías ahí entonces? Era asistente del director de arte. Porque aunque tiendo a ser nervioso, pero tenía buen pulso, dibujaba. Mi padre era un diseñador industrial naif, porque no había estudiado, pero cuando él puede escapar de Cuba, porque la dictadura por poco lo mata a él y a un tío mío, cuando llega a Estados Unidos no hablaba inglés y empezó a trabajar de diseñador industrial, haciendo armazones, ¿no? Y otros trabajos de... ¿Y era un creativo que hacía los... Sí, porque era un hombre con una inventiva. Claro. Esto no es enteramente social, esto también se debe heredar algo que... Él era el hombre, en una ocasión lo intercalo,
hizo, siendo yo niño, tendría 8 o 9 años, hizo helado de aguacate, de guacamole, que es precioso porque el color verdoso amarillento es una maravilla. Le echó leche condensada, me parece estar viendo la lata, leche evaporada, leche de vaca, cuando la leche de vaca la vendían en unos pomos que tenías que devolverlo con un alambrito, y había como una tapa así que era como un gorrito de papel, de dormir de mujer, encerado para que no con la humedad se fuera a romper. Entonces, volviendo a esa etapa, eso fue clave para mí. ¿Te definió, digamos, Eran gente de una gran cultura, autodidactas mucho, porque el concepto de educación es relativamente nuevo? Voy a hacer una anécdota aquí pública para que suene. Eso, que se sepa. Octavio Paz ofreció un recital en la Galería Metropolitana y me invitó. Bien, entonces yo fui y allí fueron otros, inclusive Teresa Osejo, que es alguien que aprecio altamente. Sí. Y me puse a hablar con él y él, claro, no le hacía caso a los otros porque trataban de interferir. Poeta, firme no sé qué, poeta. Y él tenía una vocecita, por cierto, así muy delicada, como si estuviera más del otro lado que de este. Un poco como te pasa a ti a veces, sobre todo. Cuando estamos a solas cambia la voz, ¿sabes? Y entonces llega Teresa Osejo y le dice así, porque Teresa es una mujer de un entusiasmo extraordinario, una gente que yo, bueno, para mí es como mi familia. Y le dice, poeta, ¿cuándo nos ofrece un curso? O algo así. No recuerdo las palabras exactas, pero sí recuerdo la respuesta. Y ese hombre tan apacible, con esa voz tan suave, casi femenina, delicada, para no decir femenina. Aunque la delicadeza es algo inventado culturalmente. En la etapa del matriarcado la mujer picaba piedras y no se afeitaba las piernas ni otras cosas. Claro. Bueno, yo no las vi desnuda nunca a la mujer del Paleolítico, pero bueno. Y se vira ese hombre. Yo recuerdo que yo estaba aquí, él estaba como estás tú ahí, y Teresa interfiere aquí, así de pie. Y dice, de ninguna manera. Pero así que ese hombre que era tan apacible, así ya te digo, delicado, enfurecido. Y Teresa se asustó y no dijo nada. ¿Qué va a decir? Y yo después le digo, pues yo he tenido una suerte. Voy a hacer varias anécdotas aquí para que la vacilen bien. Y agarra, y yo cuando ya se despejó un poco, le digo, poeta, ¿qué fue lo que pasó? Y me dice que no me dieron la oportunidad de ofrecer clases porque no tengo ni una licenciatura. Fíjate. Ahora le andaban solicitando que por favor dieran una clase. Esa es una anécdota fresca, porque eso nunca lo había dicho en público. No. Bueno. Y Octavio Paz entonces no fue un autodidacta. No, pero claro, además, ¿qué carajo? ¿Tú te crees que la escolaridad es importante como intención, pero no en cuanto a sus resultados? Sí. No se pueden transferir las experiencias que no se tienen. ¿Por qué el Renacimiento trascendió la Edad Media? Porque realmente volvió a retomar las lecciones anteriores, escapar de ese ensimismamiento y ese mundo oscuro y metálico que era la Edad Media. Acuérdate que ahí es donde se crean las armaduras y los cinturones de castidad y eso. Fue el gran Bien. drama. Entonces, volviendo, tenía problemas oculares, veía mal, pensábamos que era lo que siempre se dice miopía, y el médico me detectó lo que el nombre técnico médico es queratocono, que es que la córnea te crece levemente. Sí.
pero es casi imperceptible. Tú me ves de perfil y no es que veas que el ojo está así. Son cuestión de 2 milímetros, pero eso es como un lente que tú sabes que tú le haces así nada más y ya desenfocaste todo. Cuando aquello no era fácil, se podía quedar la persona no invidente totalmente, pero sí ver solo sombras. Porque se altera el lente del ojo, que es la córnea. Es insuperable. Sí, entonces el médico que me atendió, y recuerdo que su nombre era, debe haber fallecido ya hace muchos años, su nombre era Heriberto Bush, una gente fina de esa educada, no posada, educada. Me parece estarlo viendo. Me dice, aquí estos lentes de contacto, que eran completos, no eran corneales, era el ojo completo. Yo los tuve que usar y pestañabas así que casi se te chispeaban los dientes, los ojos te chispeaban del roce. Y la otra es trasplante. Entonces yo siempre pienso en lo más cabal, que sería el trasplante. Y me dice, y le digo, ¿y dónde sería esto? Y me dice, no, esto ni remotamente se hace en Cuba todavía. Y me dice, bueno, se está haciendo en Barcelona, Madrid, y se está haciendo algo experimental, creo que en Rusia, y probablemente en otras partes, creo que en Boston. Pero hay un especialista que es un pionero en esto llamado Ramón Castroviejo, que inclusive hay calles en España que llevan su nombre. Entonces voy a ver al hombre, decido irme a Nueva York. Tuve que tomar un ferry, que es el que transporta vehículos. Llegué a Cayo Hueso, tomé otro transporte que era un camión, como le decimos nosotros. Llegué a Miami y había coordinado mal, tuve que esperar como 7 horas para tomar el de la Greyhound, que por cierto había sido hecho el modelo por Raymond Lowett. Sí. Era de 2 pisos, con el galgo ese que lo habían estirado más como para darle más sentido de velocidad. Douglas Scott hace el de Londres. El de 2 pisos. Claro. Sí, claro. Y ahí estaba Micha Black y estaba gente que yo conocí. Yo conocí a Raymond Lowell, elegantísimo. Era francés, pero era como medio también aceitunado, medio amulatado, como se diría en Cuba. De las colonias por ahí. Sí, y además siempre no de traje, sino de combinación, una chaqueta y un tipo elocuente, hablando inglés mal. Pero arquitecto de oficio. Él estudió ingeniería. Constructor. Como otra anécdota que él me contó, en la guerra del 14, él conducía una ambulancia y el copiloto era Ronald McDonald. No. Te lo digo para que lo sepa. Que no se había convertido ni él en Raymond Lowell ni el otro en Ronald McDonald. Y llegó, era un ingeniero, un hombre que manejaba la materia. Y realmente hizo, porque el styling no estoy de acuerdo con el revestimiento. Esos son como mujeres elegantes que uno prefiere decirle, no te desnudes, no hace falta. ¿Para qué? ¿Para qué? No hace falta, no te preocupes por eso. Por algo será. Está bien. Bueno. Y llego a Nueva York. La imagen que yo tenía, estoy hablando, no había cumplido los 18 años, pero los iba a cumplir como 2 meses o 1 mes. Y para poder trabajar, bueno, obtuve una residencia permanente a partir de una amistad exactamente de ese vecino que era ingeniero arquitecto, porque antes la carrera en Cuba era mixta, con lo cual yo estoy de acuerdo. Por eso yo haría en diseño de objetos, yo haría como está haciendo la Elizaba, que es mixto.
un poco. Aquí también hay algunas universidades, por ejemplo en Oaxaca, tienen ingeniero. Sí, porque si no te dedicas a hacer tacitas y mesitas Sí, y sillitas tipo Riebel con palitos y tablitas. sí, sí. Entonces, Proyectos 1 y 2. Diego, recuerdo que yo no tenía recursos, pero entonces una persona que tenía una amistad en Nueva York, fui a dormir a casa de esa persona hasta que yo encontrara dónde mudarme y empezar a trabajar. Y bueno, yo soy muy tímido, pero esa mujer tenía a su hijo estudiando y tenía su cuarto disponible. Yo era una persona correcta, así. ¿Eras? No, es todavía, ¿no? No, ya lo dejé de ser con los años. Los años te merman todas esas supuestas cualidades. Y allí realmente recuerdo que entré, que me estaba refiriendo que mi imagen de Nueva York era las postales con una vista aérea del Empire State, el centro de Manhattan. Cuando yo veo esa fábrica como a las 11 de la noche que llegó esa Greyhound, que entra por detrás, por Brooklyn, y esas casas destartaladas así viejas, de ladrillo descubierto, dije, madre mía. Claro, cuando tienes esa edad no especulas tanto como para decir esto en definitiva no es el centro de Nueva York. Juicios muy severos. Estás hablando del 50 y tantos. Eso fue 56 exacto. Estuve 3 años en McCann-Harrison. Preparé una carpetica como la que usan los contadores, que es como un cartón color rojizo y que tiene 2 tapitas y un hilito que tú envuelves así. Claro. Pero creo que tenían trabajos interesantes. Y empecé a ver escuelas que ya yo tenía referencias de ellas. Y bueno, me enrolé, comencé a trabajar porque no tenía recursos en una fábrica. ¿Y el inglés? ¿Ya dominabas el inglés? No, nunca lo he hablado perfecto, pero no importa. Bueno, pero te sobreviviste. No, claro, si quieres te hablo todo esto en inglés, immediately. I will explain what happened with me when I was in New York the first time. Okay. Entonces, nada, las escuelas fueron importantes, pero más importantes eran que ibas a una fiesta y te encontrabas a ¿cómo se llama? Marcel Breuer. Y después, claro, no, porque eran gente muy accesible, ahora los ves así, desde abajo, pero eran gente con el pelo cortico, normal, eran abriéndose paso. Cuando yo conozco personalmente a Joseph Albers en Yale, que ya estaba en la Universidad de Yale, me dijo que cuando él estaba en Black Mountain College, en la escuela de North Carolina, no tenía ni para el teléfono. Como eso te lo digo todo. Y son super personalidades, ¿no? Así es. Entonces, la experiencia de Nueva York fue determinante. Los museos, las exposiciones, no solo los museos importantes, las conferencias, la ebullición, porque Nueva York es una ciudad eléctrica. Y es probable que en esa etapa fuera más eléctrica y más culturizada que antes. Porque estaba la inyección europea, ahí estaban los tigres, ahí estaban los tigres en pintura, porque hay una foto del Museo de Arte Moderno de Nueva York que está Roberto Mata, empezando por aquí, está Mike Chagall, está Fernand Leyer, está Max Beckman, está André Breton. Coño, todo junto así de golpe. Además Europa acaba en la posguerra y estaba saliendo estaba muy herida Europa, ¿no? No, es que fueron la gente que salió huyendo y muchos de ellos eran judíos, que se cambiaron el nombre inclusive. Sí, claro. Entonces por eso Nueva York adopta evidentemente a toda una... Ahora, eso fue para introducir el movimiento. Bueno, ya se había hecho la exposición en el 30 y pico de la Bauhaus y lo que le llamaron contra los deseos de Walter Gropius y de otros,
el estilo internacional, porque ellos trataban de que no se les dijera que era un estilo, porque un estilo es un estereotipo, y cada diseño tiene que ser resuelto de acuerdo no al estilo que tú prefieres, sino de lo que hace falta. ¿Me explico? Entonces, eso es así. Ahora te era muy fácil encontrarte a gente allí. Yo más adelante, cuando ya me desenvolví, tenía que yo pude sacar a mis padres. Yo estaba solo al principio, único hijo, imagínate, y no mimado, pero sí cuidado. Mimado, Sí, mimado. no, pero La fecha, ¿cómo no? los niños de la calle tienen más habilidades sociales que nuestros hijos, No, bueno. Pues, porque el trancazo te desarrolla. sí, claro. Los huesos crecen donde la presión es mayor. Y esa es una lección de ergonomía. Por eso la rodilla es así. Yo soy yo en mis circunstancias, ¿te acuerdas? Como diría el maestro Ortega y Gasset. Claro. No lo conocía a él, pero a su discípulo preferido, que era Julián Marías, ¿Sí? que se estaba muriendo de hambre, porque era medio antifranquista y era en la etapa de Franco. No, bueno. Te estoy hablando del año 66. Julián Marías. Y fue su discípulo. Pero entonces regresamos a Nueva York. Bueno, volviendo a Nueva York, fue una etapa clave. Eso es empezar por arriba. Estuve en McCann Edison, pero ellos querían que yo estuviera el día entero allí. Yo no puedo porque tenía que estudiar. Sí, el estudio era a partir de la tarde y de la noche. Había veces que dormía 3 horas. Uno de los títulos de bachelor, que es licenciatura, lo tuve que hacer 4 años en 8 meses. Ellos son créditos. Si eso es como una comida. Si te la comes al momento, lo que me interesa es que te la comas. Claro. Y entonces... bueno, pero tenías 18, 19 años. Y no, ya tenía una experiencia y dormía 3, 4 horas. Entonces, ya mis padres estaban allí, estaban trabajando. Tenían un departamento que no me costaba, aunque yo aportaba, aunque mi madre nunca me pedía nada. Ahora, lo interesante es la experiencia esa, los museos, las galerías, esa inyección, esa ebullición que ahora, en mi opinión, no la tiene Nueva York. Sí. Corté la anécdota de que tenía un departamentico pequeño, un loft, que es como un espacio como este, con un baño y eso. Está limpio, por eso le llaman loft, porque eran fábricas que las habían habilitado. Y allí, ese fotógrafo que creo que murió en la guerra de Vietnam, llamado Stephen Kapovich, como Esteban Kapovich, evidentemente judío, esto me dijo, yo le estoy haciendo fotos a Phyllis Johnson, y él me dijo que viene Van der Rohe. Entonces, cuando él estaba calculando la fuente, que todavía no la había terminado, del Seagram Building en Park Avenue, que ahí tiene un rascacielos descomunal, fuimos allí, el tipo tenía la camisa abierta así, un poco sucita, y la corbata de esa como te la abres porque te molesta. Un tipo robusto, macizo, con un cabo de tabaco, como se diría cubanamente. Y entonces amable, porque es un tipo que si no es por Phyllis Johnson, que lo impulsa en América, él no hubiera construido ni la mitad de lo que construyó. Phyllis Johnson fue el que lo propone y hacen los rascacielos y hacen todo eso, hacen lo que hicieron aquí. Sí. Que después fue un traidor porque todo lo que él defendió lo contradice, que haciendo porquerías de estas postmodernistas en el edificio de la AT&T, con boberías de esas vaciladoras, pero bueno, traidores siempre ha habido en la historia. Y seguirá. Lamentablemente el Judas es un perfil que predomina más que el de Jesús. Sí, señor. Sí, señor. Aprendieron bien. Entonces, recuerdo que le dije, porque la anécdota creo que es importante, le debo haber preguntado, ¿y por qué ese color? Porque el edificio parece viejo. Y me dice, porque me acusaban de que mis edificios, they don't like, a ellos no les gustan a la gente.
people don't like. They consider that it's cool, very cool, muy frío. Entonces, esto le dije, bueno, pues los mandé a teñir el metal y el cristal, mi querido amigo. Ahora, si lo suma, eso es una producción de 3 meses produciendo metal y produciendo cristal, porque un edificio, todo fue la estructura forrada de... Por eso tiene ese color como un poquito ocre, un poquito bronceado. Y le digo, ¿dónde vive? Me dice, en uno de los departamentos de Chicago, que es de los que yo construí, uno de los edificios que yo construí. Soy viudo y tengo cherlones de estos gruesos negros que él hizo, con cuadros de Paul Klee que flotan en las paredes. Flotan no, así chiquito, small. Y entonces, ¿qué pasa con Félix? Volviendo... ¿Sales de Nueva York? No, me enrolo en apoyar la revolución cubana, porque todo lo que planteaba era cierto. Bien, era una dictadura, era la corrupción, era esto, era lo otro. Y vuelvo a Cuba en un momento, bueno, se tomaron medidas muy radicales que no dejan de ser drásticas, de nacionalizar, mucha gente se fue, mucha gente también se fueron por miedo, porque se había inculcado la mentalidad que, claro, yo estuve 8 veces en Rusia y te digo que Joseph Stalin, como dicen ellos, no era peras en almíbar. No, qué va. Era, estás con nosotros o te eliminamos. Exterminamos. Y eso es así. Entonces volví a Cuba al terminar mis estudios en el año 62 con mi madre, porque mi padre fue llamado al gran jurado que está en Washington. El gran jurado, eso es como una mulimex gigante que te tiran por arriba y sales hecho tiritas. Y cuando llegué, bueno, había expectativa porque fui con unas carpetas así, unas carpetas con trabajo de esas de piel, de las buenas, de las más grandes. Pero los envidiosos, bueno, pero estudiaste en Estados Unidos, que son los estados adversarios. Y mi padre se acogió a la quinta enmienda, que te permite no contestar, que te dicen, usted conoce a Julio Frías, quinta enmienda, pero hemos visto fotos donde usted está con el quinta enmienda. Pero los dos estudiaron algo parecido, quinta enmienda, que esa es una ventaja que tiene hasta la fecha, ¿no? Sí, eso, no, claro. Además la Constitución, yo no había aplicado a la ciudadanía. Esto es como una cuestión aparte de lo que estoy hablando. Y mi hija me decía, tú tienes derecho y esto, tú eres residente permanente, tú has hecho aporte a Estados Unidos. Y cuando le dije, Milena, no voy a hacer, ella se llama Milena, como una novia que tuvo Franz Kafka, que fue una relación muy tóxica, ¿sí? Ella era una especie de Tina Modotti, la mujer más emprendedora. Y él con todos sus traumas y temores. Así es. Entonces, mi padre se pudo escapar, porque no estuvo detenido, era citado. Se pudo escapar por Canadá, no era como ahora que los controles que son muy severos. Y tomó un avión y llegó a... Pero tú ya no estabas en... No, ya habíamos llegado a Cuba. Ya habíamos llegado a Cuba, pero se desata aquello que decían que había cohetes en Cuba y que el plan era 66, el plan era barrer la isla. Kennedy. Pero Kennedy, si llega a estar mi amigo Donald Trump, no, bueno, trompadas, eso lo deja plano así, porque ese era el plan, dejarlo plano así. Acabar. Estaban ya los barcos rusos también cerca de Cuba. No se iba a crear un conflicto internacional, pero Cuba iba a pagar los platos rotos, como se dice. Entonces comencé a trabajar
Algo que fue una lección es precisamente lo compulsivo y las dificultades, que tenías que inventar de lo que no había. Inclusive cuando yo conozco a Ernesto Guevara, como un arquitecto español, porque algunos extranjeros recalaron en Cuba, a lo mejor con una actitud un poco demasiado idealista, porque crear una nueva estructura social no es fácil. Y este era un español, había estudiado en la Universidad de Yale, había estudiado con Luis Kahn, creo, y también, bueno, entre otros con Joseph Albers, que era el director ahí, creo. Y le propusimos yo le propuse, que fue una idea mía, que como una materia, asignatura le decimos en Cuba, como una materia debía estar la materia de diseño, de diseñar, dejar un recado, de colocar unos platos para que se pueda comer se pueda comer fácilmente. Combinarte una camisa con un pantalón y cosas así. Entonces, como todos somos diseñadores, y él lo aceptó porque era un hombre razonable, no, y una gente con cultura radical, era una navaja, porque no entraba, era de una rectitud militar. Claro, argentino. Sí, ¿no? sí, indudablemente, pero con una preocupación social. De mucha fuerza y convicción. Nunca entendí por qué se fue para Bolivia, porque ahí no había condiciones, no hay salida al mar, el campesinado no tiene una conciencia de clase social, son personas con muy bajo nivel, porque para defenderte también tienes que estar preparado, no es solo ser víctima. Tener recursos. Sí. ¿Y tú, llegando a Cuba, seguiste con la idea de la práctica artística? No, claro, profesional de diseño. Mi primer libro, esto se titula Desde el diseño, y el planteamiento, para no decir la hipótesis, o la tesis, porque no sería una hipótesis, que el diseño puede hacer la vida mejor, puede hacer el acceso más amplio a la gente. Porque acuérdate que ante una corona de un rey estaban 4 años haciéndola. Joyero, artesano. Sí, qué barbaridad. Entonces, y como William Morris se equivocó, porque quería ser socialista, pero quería seguir con la obra manual, artesanal. La industria es lo que libera a la gente. Pero también eso tiene una contraparte de que vamos creando extensiones de nuestras capacidades y terminamos atrofiados. Pero ¿por qué si tienes tanta certeza y convicción del diseño industrial del producto, del objeto, que decides por el gráfico y no... No, lo que pasa es que el gráfico, como me interesa pintar y también pinto y todo eso, y el departamento que tengo, que creo que tú estuviste ahí, ¿no? Sí, claro. Eso lo pagué con obras de arte, no con... Digo, que vendí, Claro. porque por diseño ahora por hacer eso me pagan 3 pesos, no me pagan nada. Y hay aquí no nos paga nada, ¿verdad? Pero diseñamos. Ahora, Cualquier cosa tenemos que diseñar. ¿cuál fue la lección teórica que aprendí en esa etapa de Nueva York? Que el diseño tiene que tener una función de resolución de problemas. Bien. Claro. El diseño no es una cuestión para decir, ay, qué interesante la taza, y después cuando le vayas a meter los dedos, se te queden trabados con el calor de aquí, Se rompe. y la tienes que meter agua. Sí, claro. Y además, un país donde el pragmatismo tiene un impulso como lo ha tenido, es importante. Y eso se debe a William James, que es el que impulsa todo el pragmatismo, John Dewey, y a la gente que eran pensadores así prácticos. Y ahí estudiar
alimentarte, hablar, conocer gente que yo ahora me quedo sorprendido. Yo estudié en una universidad que es la New School. Ahí estaba la plana mayor de los marxistas de Frankfurt, de la escuela de Frankfurt. Ahí estaba Walter Benjamin, se había suicidado cruzando la frontera. Pero ahí estaba Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse. Ahí invitaban gente de puntería como Jean Piaget. Allí yo conocí a Jean Piaget. Ah, mira. Bien. Con una barba permanente, una cabellera blanca, un tipo obeso, y hablando en francés. Félix, ¿tú has ido a Cuba últimamente? Fui después de 33 años. Ya fuiste, qué bueno. Y me dieron un pasaporte. Ah, mira. Entonces, todo cubano Ah, que sale de Cuba. Yo no soy exiliado ni nunca lo sería, fíjate. porque yo no renuncio a las ¿Y ideas. qué encontraste en Cuba? ¿Qué te pareció? Mucha escasez, mucho problema. Sí, Y la gente cree que también el crear una estructura social es que es el cuerno de la abundancia, no es así. Todo va a salir bien. Es un fácil. país subdesarrollado. ¿Qué pasa? El diseño, Cuba tiene buen diseño, ¿no? No Tiene buen diseño tanto. gráfico. No, lo que pasa Tiene es buen nivel. que la gente es como si tú vas ahora vas a Honduras y llegas sorprendido porque dices, mira, he visto un diseño de primera, pero ese diseño si lo ves en Nueva York no te causa el mismo efecto. Como se espera poco de un país subdesarrollado, de un país socialista y de un país bloqueado, se sorprende la gente. Oye, ¿qué futuro le ves a nuestro canal, a este proyecto? Yo Canal de creo que Diseño esto es MX? algo que hace falta y al menos no tengo antecedentes de que se percataran ¿verdad? de que hace falta. No hay, ¿tú conoces alguna, digamos, No, un ni fuera. Ni fuera de verdad. Este es así como que solo vamos a hablar de diseño. Además que le pongas de diseño, ahí se puede plantear problemas, se Todo. puede dar cursos, Vamos a hablar de se exacto. pueden... Y te queremos comprometer a que nos ayudes con cursos, con pláticas, con seminarios. Está bien. Vamos a hacer conferencias. Ok. Y te agradecemos mucho, de verdad, tu presencia. No, al contrario. Y para cerrar, entrevistamos, tenemos el honor de haber tenido aquí a Félix Beltrán, maestro en diseño gráfico. Ahora doctor estuviste... honoris causa en muchos lugares. Sí. Te agradecemos mucho, nos despedimos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.